Buenas noches, buenas a todos. Estamos otra vez aquí en el podcast de Bodivilla, en la charla semanal. Hoy vamos a hablar un poco de temas de actualidad, es decir, pues el mero hecho de que estamos ya presentes en la página web y vamos a hablar un poco del proyecto que no hemos comentado en ningún vídeo, simplemente empezamos con el podcast online o las entrevistas o como se quiera llamar, las tertulias. Intentamos invitar a gente que se dedique al mundo de las lenguas antiguas y las culturas antiguas, aunque tampoco excluimos nada porque el mundo antiguo está obviamente conectado con el mundo presente y todas las culturas de la antigüedad, pues unas han quedado como reliquias históricas, pero se siguen estudiando o no y todavía tienen más interés, y otras pues siguen vivas en sus diferentes ramificaciones, tradiciones, etcétera. Entonces, la tertulia o los podcasts de YouTube es lo primero que empezamos, pero este proyecto es un poquito más ambicioso, si se quiere. De hecho, nosotros lo que pensamos hace tiempo con Gonzalo, y él también pues dará su opinión, pero después de charlar y estudiar algunos textos juntos, nos dimos cuenta de que al final los espacios de aprendizaje que más funcionan muchas veces pues son simplemente estar con amigos o con gente con quien uno se entiende, tomar un café, charlar de un tema, poder parar y preguntar, y en definitiva yo creo que es así como normalmente cuando estamos interesados en algo es la forma de aprender. Siempre se aprende a raíz de un interés genuino, yo creo, y y obviamente una opción siempre para dar a conocer ciertas lenguas, yo que sé, en mi caso es el Pali o el sánscrito, y lo normal, como ya hacemos en otros lugares, pues es organizar cursos, hacer lo que se llama el programa del curso, el syllabus y toda la historia, es decir, semana uno, tal, tal. Esto a veces funciona muy bien para lenguas o para ciertos temarios que están más o menos cerrados. Pero claro, al final aprender una lengua, una literatura, no, y yo creo que no es como aprender, yo que sé, a pilotar un avión que tiene un modo de funcionar que ya viene de fábrica, o a utilizar una lavadora, o a utilizar o a conducir el coche, que siempre se hace más o menos de la misma forma, que un estándar, sino que cuando entramos en las humanidades, creo, al menos esto es lo que hemos estado comentando también un poco esta semana, uno de los errores más pues crasos, yo diría, de las humanidades, y es lo que, en mi opinión, ha hecho que exista desde tantos años esta crisis permanente de las humanidades, es intentar reproducir el sistema, el método, la pedagogía y todo lo que tiene que ver con la industria de la educación científica o de las ciencias duras, tecnológicas, etcétera. Esto se ve, por ejemplo, en la producción académica literaria o textual en la que se publica demasiado, y esto lo admite todo el mundo dentro del mundo académico. Obviamente, porque fuera del mundo académico yo creo que nadie lee lo que se publica dentro del mundo académico. O sea, solo los insiders saben la cantidad de basura que se llega a publicar, incluyendo los propios autores. La mayoría de gente que publica excesivamente, pues lo hace por necesidad, es decir, no, por necesidad de publicar, no de decir lo que dice en el artículo o en el libro, sino que, como saben, el sistema académico tiene unas reglas del publish or perish, que esto en principio tiene sus ventajas, porque si no, pues lo que puede pasar como en sistemas más como el español de funcionariado es que el trabajador se apalanque y se quede allí pues dando sus clases con las mismas notas que, bueno, yo había tenido algún profesor así, que tenían todavía las mismas notas de 1967, que todavía llevan todo el mo en las páginas, eran las mismas notas, no ha hecho nada, no ha publicado nada, no ha investigado nada, no ha hecho ninguna aportación al campo de estudio, sea el que sea. Pues claro, esto tampoco es. Pero el opuesto, que es el modo anglosajón, es también muy radical, es quizá demasiado centrado en la producción en masa, el publicar en el output y en la performance académica, de dar muchas lecciones, publicar muchos y estar en muchos debates, que se hable de ti aunque sea mal. Un poco también funciona como poco una réplica de la economía. Pero en cualquier caso, por ejemplo, en el mundo de las ciencias más duras, creo que la cuestión del peer review, de la revisión de pares y tal, tiene un poco más de sentido. En el caso de las humanidades, yo que sé, cuando una persona plantea una tesis filosófica, pues si la otra persona pertenece a otra escuela filosófica y dice que no,
pues entonces lo mejor sería tener un debate, pero no que le cancelen el artículo o no le cancelen. Y al final, todo esto, ya lo sabes, Gonzalo, creo que tú también lo has visto un poco en el mundo académico, tampoco va de que esté bien escrito o mal escrito, sino de que cites a tal, cites a cual. Hay como, más o menos como conspiraciones de citas mutuas. Esto se conoce muy bien, en definitiva, no hablaremos de lo que ya conocemos. Nuestra idea era cómo se podría crear un espacio más que un sistema donde simplemente puedes ir allí y sin tener que pensar si te gradúas o no, si te dan créditos, si te dan el certificado o no, y cuánto tiempo dura el aprendizaje, sino para gente que tiene ganas de aprender, de poder estar con alguien que más o menos sabe de un tema y compartir tiempo. Yo al menos pensé siempre desde el punto de vista del estudiante. Nosotros también somos estudiantes en definitiva. Yo he dado muchos cursos y los que yo más disfruto son aquellos en los que no hay tiempo límite. Por ejemplo, hace un par de años estaba con Kunsang, esta maestra de tibetano, y al final son clases particulares. También, también tiene grupos y la gente pues paga algo, un precio muy razonable, y puedes estar con el maestro o maestra y vas estudiando a tu ritmo, según lo que te interesa. Cuando llegas a cierto nivel, pues al final yo creo que lo normal es esto, que sea la maestra la que te pregunta, bueno, ¿qué te interesa? Porque al final, por ejemplo, en tibetano, pues, ¿para qué aprendes tibetano? ¿Qué quieres leer? Y yo recuerdo que en un momento dije, pues vamos a leer a Shantideva. Y empezamos a leer a Shantideva. Esto también, claro, tienes que tener a una maestra que pueda leer un poco cualquier cosa, que esté dispuesta, pero en este caso era el caso. Entonces, aquí en Bodhivilla un poco la idea también es esto. Por eso, bueno, voy a compartir la página que ya está en marcha. No está al 100%, pero está avanzando bastante bien, creo, y hay cosas que empiezan a funcionar. La página es en bodhivilla.net, como ven aquí, que se vea bien. Y, y ya en la página de inicio, bueno, esto sería un poco el lema, ¿no? Bodhivilla, aprendizaje profundo en humanidades. Profundo significa, pues, con tiempo, lento y poco a poco. Aquí están los fundadores, socios fundadores. Y aquí, pues, van saliendo cosas que hacemos también un poco para hacer de plataforma, de actividades, de central de todo lo que vamos haciendo. Pues si son charlas y tal, pues se da los anuncios. También talleres, hablaremos un poco de este taller de lectura de textos budistas que estamos organizando en Toledo. Esto es presencial, no es online. Lo vamos a hacer en Toledo y en un sitio muy chulo. Y, por ejemplo, cursos también hay, como el inminente curso de lengua gótica, del que nos hablará un poco Gonzalo. Y el sistema aquí, pues básicamente funciona por membresía. Es una, es como un club. Pues uno se hace socio y al hacerse socio, pues accede a toda una serie de pues, actividades que hacemos para socios. Por ejemplo, una actividad que va a empezar pronto ya es el Café Pali, que hago yo. Entonces es una hora por semana. Pues nos encontramos y en vez de dar pues, un curso de Pali reglado, regular, pues es un lugar de encuentro para gente que está empezando o que ya ha empezado. Otra cosa, es un poco rompiendo los esquemas a los que estamos acostumbrados porque no siempre tienen sentido. Por ejemplo, tener a gente del mismo nivel en la misma clase tiene sentido si les das lo mismo. Pero tener a gente, es decir, tener a gente de distinto nivel en la misma clase puede ser productivo, porque al final la gente también se conoce, puede que el nivel sea diferente, pero los intereses sean similares. Los que tienen menos nivel aprenden de los que tienen más. Yo muchas veces he aprendido cosas, bueno, creo que nos pasa a todos, de estar con compañeros que saben más de un tema. Es la forma como se aprende. Al final se aprende tanto del profesor como de compañeros. Entonces, haremos este tipo de actividades semanales o más o menos recurrentes, otras más esporádicas, pero todo esto, los que sean socios, que son eso, 10 euros al mes, es como una suscripción. Nosotros en plan broma, pues decimos que es como un Netflix cultural, en vez de películas y cosas de entretenimiento un poco ligero, pues será un poco menos ligero, más interesante quizá, más educativo. Pero la idea es esta, ir creando una biblioteca virtual, crear también aulas de estudio, grupos de estudio y también luego cuando los que sean socios, pues si se hacen cursos, también tendrán un descuento. Y aquí, pues ves. Una pequeña Sí, cosilla, la Gonzalo, información dale, dale. sencilla.
a tu discurso y sobre todo porque viene a colación de lo que estás diciendo. Y antes de pasar a otros temas, ¿no? Creo que es interesante hacer la postilla ahora. Eh, Sobre todo con esto que decías en relación a que tener estudiantes de diverso, de distinto nivel en el mismo grupo, lejos de ser un problema, puede ser enriquecedor, porque siempre se aprende de compañeros, o por lo menos también se da la oportunidad de que ellos interactúen entre sí y se muevan, ¿no? Haya un dinamismo en el aprendizaje. Claro, esto es siempre, es decir, la condición que yo vería, ¿no? Para que esto fuera así, ¿no? Para que esto pasara así, para que se diera tal fenómeno enriquecedor, es siempre que no haya competencia, claro, porque quiero decir con esto que, claro, porque en los estudios reglados, por ejemplo, ¿no? Donde hay un examen, donde hay una fecha de examen, donde se va a calificar, va a haber una calificación, una evaluación del alumno que es individual y que en última instancia se pretenda no, en la práctica el alumno va a estar destinado a competir, lo quiera o no, ¿no? Con otros alumnos, sobre todo si aspira a conseguir una beca o no, o si aspira a conseguir una oportunidad o no, una entrada, una plaza, un sitio a otro, ¿no? De algún modo, claro, esto genera distorsión, genera problemas, genera rivalidades, ¿no? Dentro de lo que sería un grupo un aula de estudio, un grupo de trabajo, porque en última instancia la evaluación fomenta eso, ¿no? Porque la evaluación está destinada a hacer una selección, porque se compite por cosas, se diga o no se diga, se está compitiendo por cosas siempre, continuamente. Y mientras la cosa vaya bien, pues se puede ir bien, pero en última instancia esto está siempre detrás y está latente, a veces se manifiesta más, otras menos, pero está ahí. Claro, la ventaja que tendría nuestro espacio en este sentido es que está exento de evaluación, no hay exámenes, no hay trabajos, no va a haber evaluación en definitiva. Aquí no hay un docente, no hay un docente que te vaya a calificar, ¿no? Que vaya Exacto, a claro. juzgar tu trabajo en la clase, tu aportación, tus comentarios, que te vaya a restar o sumar puntos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. y claro, y de esta manera, ¿no? De esta manera se elimina cualquier tipo de competencia, porque al no haber evaluación, no hay ningún problema en que alguien haga un comentario o no lo haga, o que unos estudiantes ayuden o que los estudiantes se ayuden entre sí, que se vea al estudiante que tiene que estudia más porque no necesariamente porque sea mejor o más inteligente, sino porque tiene más tiempo, se le vea como un compañero más que como un rival al que ya no se puede superar, ¿no? Y haya que, ¿no? Y haya que, y haya que asumir, ¿no? Pues con resignación, ¿no? Que ya no, que al menos la matrícula de honor no se va a poder conseguir este año porque está esta No, no, no hay persona. matrícula, no hay matrícula, Claro, no. claro, claro. Entonces, eliminado, ¿no? Eliminada la evaluación, se elimina la competencia y eliminada la competencia se abre la puerta a que realmente haya un espacio de cooperación en el sentido etimológico, es decir, de operar conjuntamente, ¿no? De operar conjuntamente en unión, ¿no? Y esto es lo que realmente genera puede generar, ¿no? Un humus o generan los factores eso, para que se pueda desarrollar un espacio de comunicación dinámico que realmente lleve a un área de trabajo enriquecedora en la que toda la gente, todos los socios se beneficien mutuamente en la comunidad de estudiantes, porque no hay competencia, en definitiva, ¿no? Aquí se viene a aprender, de manera Que ociosa se quiere, ¿no? Pero ahí está el punto, ¿no? O sea, y, al final y también, esto, bueno, también se puede romper una lanza por el estudiante individualista, que esta es otra. Yo creo que también hay gente que simplemente van a la suya, quieren hacer lo suyo, estudiar, vienen un día, no vienen, y claro, en los estudios reglados sí que hay unas normas, tienes que hacer tal. claro, Aquí al final, pues haz lo que quieras. Si quieres venir un día, vienes, si no, no. Hablar de si se trata un tema te interesa bien y si no te interesa, pues nada. Pero si hay cosas que te interesan, al final, en teoría, sí que vale la pena estar como socio y participar. Y lo de los socios, que creo que todavía aquí pone suscriptor, que esto es algo que venía de serie en la plantilla de la página web, pero nosotros lo cambiamos, la idea de suscriptor, aunque al final más o menos es verdad que es lo mismo, pero la suscripción al final es suscribirte a algo que te va llegando, ¿no? Como a un periódico o algo así, pero aquí no se trata tanto de una suscripción como de cuando te haces miembro
de una una asociación o un club, o por ejemplo un Ateneo, que es la idea un poco de hacer un Ateneo virtual. Y, y sobre la parte más práctica, pues para hacerse socio, simplemente es darle aquí y funciona con PayPal, pero no hace falta tener PayPal. Cuando lleguen a esta página, pues pueden hacerlo, si tienen PayPal, se puede hacer vía PayPal, para, tanto para los cursos como para si uno quiere hacerse socio y tal, o utilizar la tarjeta de crédito, lo que, es decir, no hace falta tener el PayPal, aunque se hace vía PayPal. Entonces se puede pagar también con tarjeta de crédito, de débito, lo que sea. Y, y aparte de esta comunidad o Ateneo virtual, pues podemos hablar un poco, antes de pasar a una breve, quizá, descripción del gótico. Tenemos este taller en Toledo en abril. Esto será del 20 al 25 de abril. Está ya planeado y las matrículas están abiertas para quienes les interese. Se puede hacer virtualmente también, no solamente presencial. Lo tenemos aquí en el blog y vamos a hablar un poco en qué consiste. Estará Gonzalo dando JNES. Quizá puedes decir algunas palabras del JNES, Gonzalo, para quien cuatro, cuatro nociones para los que no sepan qué es el JNES y qué tiene que ver con el budismo. Claro, bueno, el japonés ya de entrada no es una lengua india, ¿no? No es una lengua es una lengua iraña. Claro, las lenguas indias irañas pertenecen a la misma familia dentro de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Las indoirañas, pero el japonés digamos que genealógicamente dentro del grupo indoiranio pertenece a las lenguas iranias y no a las antiguas, sino a las medias, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de las fases más antiguas, sino de unas fases más, más, más tardías de las lenguas iranias. Hay que decir que dentro de lo que es el área cultural irania, que es mayor de la que era mayor entonces de la que es hoy, la que ocupa hoy geográficamente la República Islámica de Irán, el reino de Jotán, que es de donde viene jotanés, ¿no? La lengua jotanés del reino de Jotán, era un reino más o menos ubicado ahí entre India y Mongolia. eh, eh, bueno, por ahí se puede, claro, por ahí se puede buscar, Aquí claro. vemos, aquí se ve más o menos un mapa Claro, del claro, reino. el reino Lo que de pasa es que aquí Mongolia. no hay mucho contexto. A ver, esto es de la Bueno, revista. Ya. si es una introducción, una panorámica, ya esto lo comentaremos. Mira, y que se ve Kashmira, pues el reino de Jotán está Aquí está Tíbet al otro lado, y claro, Kashmir. claro, Esto sería India ya en el sur y esto es el Asia Central. Khotan, claro. Yutian es el nombre moderno. Yutian. Claro, bueno, también es que había términos también en chino y que bueno, ahora lo comentamos un poco ahora. Eh, bueno, decíamos esto, ¿no? Que es una lengua iraña media y que o geográficamente está ubicada donde Aleix nos ha mostrado ahora en el mapa. eh, el reino de Jotá no es un reino que en el contexto, ¿no? En el contexto de los intercambios culturales de la Ruta de la Seda, que hay que recordar que no solo, que aunque se llame Ruta de la Seda, ¿no? Por una metonimia de la parte por el todo, no se intercambiaba solo seda, sino que se intercambiaban muchas cosas, y no solo de Oriente a Occidente, sino de Occidente a Oriente también. Y entre esas cosas no solo había cosas materiales, mercancías, especies, ¿no? También había conocimiento, se intercambiaba conocimiento y, y, y el budismo, entre otras religiones, ¿no? También tuvieron éxito en su expansión debido a estas rutas de comercio, ¿no? Del mismo modo que el cristianismo lo tuvo en el occidente romano gracias a las calzadas que el imperio había construido, ¿no? Por donde pudieron circular los cristianos y con ello predicar y difundir su mensaje con las rutas de la seda, ¿no? Las vías de la ruta de la seda ya preestablecidas, el budismo también tuvo posibilidad de extenderse y uno de los reinos donde fue a deparar fuera de la India es el reino de Jotán, ¿no? Claro, porque bueno, el budismo, Mahayana sobre todo, ¿no? Se conoce mucho la producción en China, la producción china. eh, También se sabe de algo de Japón, ¿no? Es famoso Corea, Japón, también, pero sobre todo China. Pero claro, el reino de Jotán es más desconocido. Ahí realmente se realizó una producción de textos budistas bastante.
bastante rica, donde no solo se tradujeron textos de otras lenguas que los que se hicieron de, por ejemplo, del sánscrito, pero y no solo, pero también, sino que también se produjeron textos propios, textos autóctonos propios, y generalmente fue literatura budista, aunque no solo, también hay textos no budistas, y ya digo, tanto traducciones como producción propia. Por consiguiente, el reino de Jotán, donde el budismo tuvo una gran expansión y una gran cultiva y una gran y una gran y una gran y un gran desarrollo literario, ¿no? En producción de textos, ya esto le da importancia, ¿no? Al ¿Hay algún, jotanés como Gonzalo, perdona por interrumpir, ¿hay algún sutra o algún texto que tuviera especial difusión en Cotán? ¿Un texto de Mahayana que era el Sutta del eh, Loto o algún texto ¿qué tradición del Mahayana se conoce? claro, bueno, de eso no lo controlo tanto eso, ¿no? Si los qué texto se difundió más que otros a eso habría que hacer un estudio estadístico, ¿no? A ver un poco también qué manuscritos se han hecho más y qué menos, ¿no? Y entonces, Bueno, en el curso que vas a dar, más o menos, ¿cuál es tu dos claro, pinceladas bueno, de cuál es el programa? Porque son cinco claro, días, tampoco podemos, claro, obviamente no vamos a claro, aprender todas las lenguas, pero claro, claro. ¿qué Bueno, nos ofrecerás? claro, lo que quería decir con todo esto es que la importancia del reino de Jotán en el budismo es importante por todo esto que estamos comentando. Amén de que no es un área, no es un área ni lingüística ni culturalmente muy cultivada en el mundo hispano, apenas, ¿no? Yo creo que no hay, yo no, al menos yo que no, yo no sé, hasta donde yo sé, no hay actividades sobre jotanés en el mundo hispanohablante, y bueno, ya darle entrada ya darle entrada al jotanés en el mundo hispanohablante, yo creo que ya es humildemente ya es un cierto hito, ¿no? Ya es un cierto hito que, Sí, por lo menos sí. que se conozca, ¿no? Ya que se conozca y que la gente lo pueda estudiar. Entonces, bueno, este curso que, como decía Ley, van a ser 5 días. A Ley ya va a leer un de textos en Pali, que ya implica un conocimiento previo del Pali, no necesariamente un conocimiento avanzado, pero se entiende más o menos que el estudiante tendría un nivel básico, intermedio ya adquirido. Anuja Yotikar también leerá, ¿no? El Sutra de la Tigresa en sánscrito, con Sí, lo sí, cual sí. tampoco se va a arrancar, ¿no? Explicando el Devanagari Sí. o los presentes en sánscrito, sino que ya se parte de un conocimiento básico intermedio. Claro, el tema del JNS, aquí es donde está lo que hablábamos antes de ese cierto hito, como no se estudia, como no hay institucionalidad detrás ni hábito de estudio, pues claro, ¿no? Por esa razón nosotros hemos pensado en que lo mejor va a ser ofrecer una panorámica de la gramática que se puede resumir perfectamente de esos 5 días en 4. Claro, toda síntesis implica dejarse cosas fuera, evidentemente, pero se puede hacer esa panorámica en esos 4 días y con apoyo. Con apoyo de documentos que prepararé yo, vocabulario que también prepararé yo, podemos el último día traducir algunos textos, traducir algunos pasajes de algún texto. Todavía no he decidido cuál. Estoy pensando en cuál podría ser, pero la idea es que el último día podamos traducir algo, algunos pasajes, unos párrafos, con apoyo, ¿no? Con apoyo que ofrezca yo tanto de vocabulario como gramatical, y sobre todo con fichas. Repartiré fichas con las declinaciones, los temas y tal, con las desinencias de los verbos, las conjugaciones, etcétera. Y yo creo que en 3 o 4 días podemos ofrecerlo una gramática general para que se sepa qué es el JNET y en qué consiste, ¿no? Y bueno, ya el estudiante que ya venga sabiendo algo de paleo y sánscrito, pues podrá comparar Claro, tanto la fonética como la gramática, porque aunque el sánscrito y el pali sean lenguas irañas, el hecho de que las lenguas irañas aunque el pali y el jotanés sean lenguas indias, de la rama india, y el jotanés iraña, ambas pertenecen al mismo grupo, al grupo indoiraño, con lo cual tienen muchas características en común, y el estudiante podrá reconocerlas muy fácilmente. Y bueno, eso se trata un poco de eso. Ahora, porque, también se puede anunciar ya de paso, ¿no? Que bueno, quien quiera profundizar más en el JNET, luego ya para mayo, en el IEP, en el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, y en el claro. Salman Farsi, en colaboración de estas dos instituciones, se ofrecerá ya un curso de JNET ya lento para estudiar más tranquilamente, la lengua, y profundizar y poder traducir ya con calma, sin prisas,
y ya sí que viendo la gramática en detalle, sin tener por qué dejarse cosas fuera como por cuestiones de logística de este taller tendrá que ser, ¿no? Bueno, Pero en bueno, el taller la idea también es dar esto, dar una introducción que no tiene por qué ser simplemente explicar lo que es, cómo funciona y tal, ¿no? Que claro, no hace falta. Y en la parte de sánscrito y de Pali también lo mismo. En claro, principio es para gente con un cierto nivel, pero como daremos materiales de guías de lectura, que tendrán claro, también vocabulario y las notas gramáticas, con el análisis claro, gramatical ya estará hecho, pues la idea es que pueda venir gente incluso de un nivel muy, muy básico de sánscrito y de pali. Incluso yo creo que vale la pena si uno simplemente pues, le interesa solo el sánscrito, pues ya vale la pena venir esta semana. Son 5 días. También estamos en un grupo de gente interesada en cosas similares. Podemos estar aquí en este castillo tan bonito que tiene alojamiento, el castillo de San Servando en Toledo. Obviamente los que quieran estar en la ciudad pueden claro. cogerse un hotel o lo que sea, pero hay alojamiento dentro del castillo, que es donde vamos a dar las clases y las sesiones, y creo que poco más. En Pali vamos a leer el Brahmajala Sutta, texto muy, no todo, obviamente, en una semana, con comentario, algunas secciones sobre teorías, teóricamente desde el punto de vista incorrecto que tenían otras escuelas. Y el Yataka de la Tigresa es una historia muy famosa, un cuento, que vamos a leer de la versión de Arya Shura, al menos Anuya es lo que va a leer, y básicamente es esto, es este taller, los que estén interesados, pues que nos manden un email, aquí tienen el email o el WhatsApp, o que dejen un mensaje aquí en la web o lo que sea, y ya se pueden apuntar los que quieran. Sí, Con lo del JNET también me gusta, también me incluiría que además de, bueno, de esta síntesis de la gramática y algún trabajo sobre algún texto o algún fragmento de textos en el último día, también haremos hincapié en léxico que tenga relevancia religiosa desde el punto de vista budista, ¿no? claro, Porque hay palabras que se adaptaron, que se cogieron del sánscrito, hay préstamos lingüísticos tomados del sánscrito directamente, satua como ser vivo, ¿no? Satua, por ejemplo, ser vivo, pero hay otras palabras que siendo también, ¿no? de relevancia en el mundo budista, en el ámbito budista, sin embargo, se tradujeron al jotanés por una variante autóctona, ¿no? Y mismamente la propia palabra, el propio título de Buda, ¿no? De despierto, haber tomado ese préstamo y haberlo aplicado de alguna manera. Y sin embargo, pues tenemos la palabra autóctona balsa, que sería la traducción de Buda en general, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, claro, también haremos especial foco también en eso, ¿no? En el léxico religioso, porque se entiende también que este taller está enfocado en el budismo y quien venga, pues tendrá interés en el budismo, tanto religioso como filológico. Entonces, claro, el comentario del léxico técnico budista está dentro de mi planteamiento de la actividad. El autóctono y los préstamos introducidos también. sí, señor. Eh, Muy bien. Bueno, esto será simplemente dos pinceladas sobre a quienes les interese, pues pueden pedir más claro, información. claro, por supuesto. Y, hablemos también un poco antes de cerrar. Creo que no tenemos, no hay más asuntos que tratar sobre la página. Creo que es todo bastante, más o menos está funcionando ya. Pero uno de los cursos que está anunciado es el tuyo, Gonzalo. Ujú, Ah, también está lo del Café Pali, pues quienes les interese será una hora semanal. Para los sí. interesados en el Pali, pues hablaremos de Pali y lo que surja. Y luego está este curso de lengua gótica. También si puedes dar simplemente un par de pinceladas de qué es el gótico, qué tipo de textos se encuentran, para Claro. qué tipo de persona sería el curso. Ajá. Bien, bueno, pues bueno, ahí la propia imagen que utilizamos de portada del curso se Histórica, ven, la tomó claro, un gótico en el siglo cuarto, claro, quinto. claro, se ven ahí una serie de guerreros, ¿no? Escuchando, ¿no? Escuchando atentamente a una persona anciana, ¿no? Que sujeta un libro y que tiene una cruz cristiana. Claro, esto nos pone en un contexto en el que ¿qué es la lengua gótica? Pues la lengua gótica es una lengua germánica, oriental, la lengua de los godos, del pueblo godo,
que se puso por escrito por el obispo Ulfila, que sería en principio esta persona anciana que sujeta un libro, la Biblia en este caso, por eso tiene una cruz cristiana en el pecho. Y bueno, este obispo diseñó un alfabeto porque el gótico no tenía escritura, no tenía escritura anterior, antes de la acción de Ulfila o Ulfilas, a veces en la historiografía española, como aquí en Wikipedia, diseñó un alfabeto para poner por escrito la Biblia en A ver, gótico y pongamos predicó. un momento, un momento. Este Ulfila, ¿de dónde era? ¿De dónde salió? Claro, bueno, todo esto ya lo comentaremos en el curso, ¿no? Porque ya empieza a ser ya información ya Pero más de específica. dónde La estamos idea es hablando? que, ¿De los góticos claro, bueno, estamos de... hablando del siglo cuarto, del siglo cuarto así pero se ¿de acerca. dónde? ¿De Rusia? De África? ¿De dónde? No, no, bueno, te salió de lo que sería la parte europea nuestra, ¿no? O sea, no del oriente, del extremo, de la parte más al este de Europa. Bueno, todos estos detalles ya los comentaremos en el curso más en detalle. La idea es esta, ¿no? Bueno, también incluso podríamos comentar, ¿no? La etimología de Ulfila, que también es muy interesante. Pero todo esto lo comenta, puede significar lobezno o lobo pequeño, hay un diminutivo ahí, que puede estar relacionado con ese sufijo ila, con lo que tenemos en Atila, ¿no? De Atila, ¿no? Seguila. Bueno, todos estos detalles ya los comentaremos en el curso para no extendernos mucho. La base es que el obispo Ulfila pone por escrito la lengua gótica, desarrolla un alfabeto basándose seguramente en el modelo griego, diseña un alfabeto para una lengua germánica, germánico oriental, eh, mm, a fin de poner por escrito la Biblia y predicar el cristianismo entre los godos. Entonces, ¿en qué va a consistir este curso? Este curso va a consistir en estudiar ya no a nivel panorámico, sino a nivel de manera profunda, pero tranquila, ¿no? La gramática del gótico, desde los aspectos básicos hasta los vericuetos, hasta los mayores vericuetos que podamos pensar, y a fin de poder leer y traducir y comentar textos bíblicos en lengua gótica. Seguramente, si no llega a haber sido por la obra evangelizadora de Ulfila, eh, no habría testimonio del gótico, del gótico, igual que de otras muchas lenguas, ¿no? Que se pusieron por escrito por la acción, por acción evangelizadora de la Iglesia, con lo cual este curso pues tiene relevancia, por un lado, para aquellos a los que para aquellos a los que deseen profundizar en la historia del cristianismo, así como, ¿no? Aquellos que les guste la historia de los textos bíblicos, sus traducciones, etcétera. Claro, la traducción de qué lengua a qué lengua se hizo, por ejemplo, eso sí se hizo del griego al gótico, se tradujo del griego al gótico, no se tradujo del latino al gótico, sino que se tradujo del griego al gótico. Eh, Se tradujo del griego al gótico. Y esta es un poco la idea. También, por otra parte, al ser una lengua germánica, el gótico, que dejando aparte escrituras rúnicas y demás, es la de la lengua germánica más antigua documentada. Ya digo, estamos hablando de la antigüedad tardía todavía, siglo cuarto, por ahí. Claro, para la literatura germánica posterior, por ejemplo, toda la, toda la, todos los monumentos escritos en inglés antiguo o incluso lo que hace referencia a los mitos a las sagas nórdicas, ya tenemos que esperar a la Edad Media, siglo IX, X o más. Y claro, aquí estamos hablando del siglo cuarto, quinto, o sea, estamos muy, muy anterior, o sea, es muy anterior, con lo cual es muy relevante porque hay un testimonio ahí importante, con lo cual aquellas personas interesadas en el estudio, en la historia de las lenguas germánicas, o incluso para aquellos estudiantes simplemente de alemán que quieran saber un poco sobre la prehistoria del alemán o lo que sea, ¿no? Pues también aquí podrán encontrar un foco de interés importante, porque otra de las cosas que se van a trabajar en el curso, además de la gramática del gótico y la traducción de textos, será introducir las principales reglas de evolución del indoeuropeo al germánico y al gótico, ¿no? Al germánico y al gótico, porque, bueno, y así como una introducción para esto, porque si alguien, sobre todo que estudie inglés, ¿no? Porque es lo que generalmente se estudia aquí, no sé si alguien se ha
se ha percatado, y si no, pues, pues ya con esto le invito a que se haga, que, ¿por qué, por ejemplo, no hay una cierta regularidad si comparando el español por el inglés? Siempre que hay palabras con con P inicial en español, suelen corresponder en inglés con F, ¿no? Por ejemplo, pie o foot, ¿no? O padre, father, ¿no? O así, ¿no? Siempre, o sea, hay una F y una P, ¿no? En estos dos ejemplos, y las dos son la consonante inicial en ambos casos, ¿no? Claro, esto no es casualidad, no es un accidente histórico, sino que responde a una regularidad que ocurrió que ocurrió en el cambio del indoeuropeo al germánico, ¿no? Y estas reglas, pues, estas regularidades que están codificadas, ¿no? Y tienen pues las veremos, las estudiaremos y trabajaremos con ejemplos de reconstrucción comparando unas lenguas con otras, a fin de poder conocer cómo se ha formado el gótico y también el germánico dentro de lo que es el panorama indoeuropeo. Eh, entonces, bueno, esto sería un poco Muy bien, el curso de perfecto, sí, gótico, que sí. yo creo que, que puede ser bastante interesante y útil para muchas personas. Entonces yo invito a todo interesado en esto que acabamos de mencionar a, a asistir al curso, porque estoy seguro que lo van a disfrutar un montón, porque tenemos una hora y media, pero es un curso anual y entonces con lo cual vamos a poder profundizar un montón. Aquí no podemos contarlo todo, ¿no? Yo por eso pido Sí, yo disculpas creo si que tenemos... me contaste que vas a hacer un vídeo especial, Claro, específico sobre el claro, curso. Encontrarás más materiales. Esto era simplemente claro. para dar un poco de Claro, por eso actualidad. te pido disculpas, Alex, si te he tenido que cortar en algunas preguntas así que me has hecho sobre de dónde viene tal o cual, porque bueno, no se puede contar todo yo creo que Obviamente, sí, sí. lo más interesante para contar era un poco esto, luego otras cosas ya las veremos, ¿no? Por Muy ejemplo, bien. en el propio Padre Nuestro no se empieza con esa palabra father o fada, o lo que sea, ¿no? Empieza con ata, ¿no? Y tal, que dentro de los evangelios en germánico se ha cogido una palabra en gótico que no es la raíz de padre, ¿no? Sino es otra raíz, ¿no? Que a ver de dónde Ujú. viene ese ata y quizá pueda estar detrás de Atila también, ¿no? Ya lo veremos eso, ¿no? Ahí Muy son bien. cosas muy interesantes para ver, que ya digo, ya son detalles muy precisos, pero con este tipo de panorámica lo que quiero decir es que se va a trabajar en detalle, ese es el punto, vamos a trabajar en detalle y por tanto toda persona interesada es invitada a venir porque lo van a aprovechar de seguro. Muy bien. Pues nada, hemos dado un poco de noticias de lo que está en marcha. Vamos a ir actualizando más cosas y a poner los vídeos también en YouTube para ir informando un poco de lo que vamos haciendo en Bodivilla. Y ya lo saben, si les interesan los... Dime, dime. Quien goce de la suscripción en Bodivilla, pues también gozará de un descuento en el curso de gótico. Eso también es Eso, sí, hay interesante descuentos. decirlo. Claro, los cursos que sean de pago para público general, pues tendrán un precio, pero para aquellos que son socios de Bodivilla, evidentemente van a tener un descuento generoso, ¿no? Un descuento a tener en cuenta. No puede ser no puede ser para menos porque, claro, valoramos que haya comunidad aquí que nos estén siguiendo y por consiguiente los cursos que sean más especializados ten- tendrán una recompensa aquellos que estén con nosotros, aquellos que nos acompañen, por supuesto, porque en última instancia trabajamos para todos, pero sobre todo para aquellos que realmente decidan seguirnos voluntariamente, ¿no? Sí, señor. Pues muy bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Saludos. Muy bien.